Una vez más nos encontramos en Receta de Robots, la propuesta de Fundación Telefónica Movistar, donde aprendemos a hacer vuelta y vuelta a nuestro propio robot. Este es el episodio número 4 y vamos a hacer aquí que nuestros robots se comuniquen con el mundo. Les recordamos nuestros hashtags, nos vemos en digital, recetas de robots. Esas son las claves para comunicarnos en el mundo virtual. Ahí esperamos tus consultas y que nos muestres lo que estás haciendo. Hoy vamos a conocer las salidas de un circuito, aquellos componentes que nos permiten interactuar con el mundo y emitir información hacia lo que lo rodea. No sé si recordás en el episodio 2, cuando armamos nuestro primer circuito, que utilizamos una batería, utilizamos una lámpara, pusimos un interruptor para prender y apagar esa lámpara. Pensá un poco. ¿Cuál crees que de esos componentes es un componente de salida? Te dejo tiempo mientras nos preparamos para ya meter las manos en el circuito y aprender estos nuevos componentes, los componentes de salida. Si ante la pregunta anterior que hicimos al comienzo dijiste que la salida era la lámpara, tenías razón, efectivamente era la lámpara. Pero habrás visto que últimamente en las casas no se usan más las lámparas de bombilla, estas incandescentes que gastan mucho, son poco ecológicas. Desde hace 5 o 6 años han empezado a surgir, y seguramente lo escuchaste, las lámparas de LED. ¿Y qué es un LED? ¿No? Justamente vamos a empezar a trabajar ahora con un LED. Va a ser nuestro primer componente de salida que vamos a investigar y vamos a ver qué diferencias tiene con una bombilla común. Así que vamos a crear un circuito nuevo y vamos a invitar a nuestro nuevo componente estrella, la placa de pruebas. La tenemos aquí. Vamos a poner una batería también. Ya esto va a ser costumbre, el positivo lo metemos acá. Ups, damos vuelta, que se escape para borrarlo. Lo metemos aquí. Negativo, ahí, le podemos traer algo. interesante. Fíjense, si yo en vez de ir recto para acá, hago clic en otro lugar, hace una curvita. Entonces puedo poner los cables tal vez más claros. Yo puedo ir haciendo clic, clic, clic e ir definiendo puntos de donde puede doblar el cable y que quede más claro todo encima. Así que ya tengo alimentado mi placa de pruebas. Vamos a poner un LED entonces y los tenemos dentro de los componentes básicos. Son súper usados los LED. Un LED, vamos a conectarlo acá, es como una lamparita, pero tiene algo bastante particular. Fíjense, yo apunto a una de las patas y dice cátodo y la otra patita dice ánodo. Parece que no son iguales estas patas. Cuando teníamos la bombilla, cualquiera de las dos decía terminal, no había diferencia. Acá tienen nombres distintos. ¿Qué significará esto? Vamos a conectarlo, a ver qué pasa. Voy a conectar aquí el LED y esta pata voy a ponerla en positivo. Y esta otra patita la estoy poniendo en negativo. ¿Se entiende? Es decir, salen los electrones, vienen por aquí, van por acá. Recuerden que estos puntos están conectados entre sí, por lo tanto pasan por el LED, siguen por aquí y van hacia la batería cerrando el circuito, que fue lo que vimos desde el principio. A ver, voy a probar iniciar la simulación y no pasa nada, no se prende. ¿Qué habrá pasado? ¿Sí? Tendría que haberse prendido como una bombilla. Y probablemente estas patas no son exactamente lo mismo. Estos componentes, que no da lo mismo conectar una en negativo y otra en positivo, al revés, se dice que tienen polaridad. En particular el LED, una de las letritas de LED significa diodo. Justamente un diodo es un componente que permite que la corriente pase para un lado pero no para el otro. Y en este caso nosotros conectamos intencionalmente al revés. Fíjense, el cátodo lo habíamos conectado en positivo y el ánodo en negativo y va al revés. Para no acordarse de nombres tan complicados, también en el mundo real, el ánodo está del lado que es recto el LED, o es la patita más larga. Cuando ustedes se compren el LED físicamente van a ver que una patita es más larga. Ese es el ánodo, el que va conectado a positivo. Y el otro, el cátodo, vamos a conectarlo a negativo. Probamos ahora a ver qué pasa. Inicio la simulación y ahí, no sé si llegan a ver, el LED aparece apenas prendidito. Voy a parar la simulación. Se está iluminando muy poquito. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a poner más baterías. A ver, pongo 2 baterías, ¿sí? En vez de tener 1,5 voltios, como tengo 2 baterías, ahora tengo 3 voltios. Inicio la simulación y ¡uf! ¿Qué pasó?
se nos quemó el LED. ¿Sí? Ahí me dice que la corriente que soporta es de tal valor y nosotros estamos pasándole un valor mucho más alto. Por lo tanto, esto también puede pasar en la vida real, tenemos que tener cuidado. Y para eso vamos a mostrar ahora un componente nuevo que nos permite que la corriente eléctrica no pase con tanta potencia, bajarle la fuerza a estos electrones que vienen desesperados por pasar del polo negativo al polo positivo de la pila. Vamos a cambiar entonces el nombre del proyecto, vamos a ponerle LEDs y resistencias, que es lo que vamos a presentar ahora. Una resistencia es un componente que se opone, que como dice el nombre, resiste al paso de la corriente. Y eso va a hacer que nuestro LED, en vez de quemarse, pueda encenderse como corresponde. Y acá lo tenemos, es un componente muy utilizado, por eso está dentro del grupo de los componentes básicos. Vamos a poner la resistencia. Fíjense que si yo pongo la resistencia así, estaría teniendo un problema, porque tengo las dos patitas conectadas entre sí. Yo acá puedo hacer lo siguiente, o lo pongo de esta manera, entonces esta patita está unida a todos estos componentes y esta a todos estos puntos, y esta a todos estos puntos que están debajo, o también podríamos rotar la resistencia. Fíjense, con este icono que yo tengo acá arriba, yo hago clic, 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 y esta resistencia queda rotada, entonces yo ahora directamente puedo ponerla acá y ya tengo las dos patitas en diferentes grupos de conectores, de manera tal de poder conectar un cable aquí y otro cable aquí. Entonces, fíjense, nosotros teníamos acá directamente el LED conectado a las baterías, iniciábamos la simulación y este LED se quemaba. No queremos eso. Vamos a sacarle uno de los cables y vamos a pasar el circuito por la resistencia. No importa si esto está antes o después del LED, porque va a hacer que en todo el circuito, si estamos dentro de la misma línea del circuito, que en todo el circuito la corriente fluya con cierta oposición. Entonces voy a conectar el ánodo aquí, ¿sí?, a cualquiera de estos puntos, así se conecta con esta patita, y ahora sí, esta otra patita de la resistencia la vamos a conectar acá. Cuando yo elijo la resistencia, acá tengo el valor de la resistencia. Hay resistencias que se oponen más, que son más fuertes, y resistencias que son más débiles y dejan pasar más la corriente. Eso está definido en una unidad que se llama ohms. No nos vamos a meter porque sería tener que hacer cuentas. Vamos a dejar eso de lado, simplemente vamos a experimentar. Y fíjense, yo puse acá una resistencia de 1 kilo ohm, o lo que es lo mismo, 1000 ohms. Vieron que 1 kilogramo son 1000 gramos, 1 kilómetro son 1000 metros, 1 kilo ohm son 1000 ohms. Iniciamos la simulación y acá el LED se prende bastante apagadito, pero más que antes cuando teníamos una sola pila, ¿no? Fíjense, yo voy a detener la simulación y en vez de pedirle 1 kilo ohm, voy a bajar esto a 300 ohms. Es decir, en vez de 1000 ohms, lo bajo a 300. Iniciamos la simulación y fíjense que el LED ahora se prende un poco más fuerte, ¿no? Vamos a experimentar más. ¿Qué pasa si pongo 100 ohms? A ver, inicio la simulación, más fuerte todavía. Yo me animo más, voy a menos, voy a sacarle resistencia. A ver, 50 ohms, cada vez más fuerte. ¿Y qué pasa si pongo 1 ohm? A ver, se prende también, pero me aparece un signo de admiración. Me está diciendo, ojo, está cerca de quemarlo, está exigiendo demasiado, va a durar menos ese LED, así que tengamos cuidado. Yo creo que con 100 ohms, en este caso, vamos a estar más que bien, ¿sí? Y ya aprendimos a usar esta resistencia que nos va a permitir en ciertos componentes bajar el paso de la corriente para que no se queme. Otra cosa que no vimos, y les voy a mostrar que puede ser muy interesante, es cuando yo elijo el LED. ¿Se acuerdan las propiedades? Acá la cantidad de baterías, en la resistencia, el valor de esa resistencia. Aquí también podemos elegir el color del LED. O sea que yo puedo pedirle un LED verde, por ejemplo. Inicio la simulación y ahí está el LED verde. Y otra cosa también interesante, que no sé si se dieron cuenta, cuando yo cambiaba el valor de la resistencia, cambian los colores que están acá adentro. Esas rayitas que están acá representan el valor de la resistencia. Cuando yo busco en mi cajita las resistencias, tengo que saber interpretar estos códigos. Está lleno de páginas web para investigarlo, para mirarlo. Estos códigos, cómo representan
el valor de la resistencia. Porque si tuviera que anotarlo, es muy chiquitita la resistencia, si tuviera que anotarlo con números, probablemente no se viera. Entonces con colores es mucho más sencillo para poder identificarlo. Para los que no tienen cierta edad como yo, que necesito anteojos para ver de cerca, ¿sí? Así que bueno, ya sabemos qué es la resistencia, qué es un LED. Vamos a presentar ahora un componente más de salida que nos va a mover por el mundo. Y si queremos mover a nuestro robot por el mundo, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué tienen los autos, los colectivos, las máquinas para moverse? Efectivamente, los motores. Y los motores también son un componente básico, una salida que interactúa con el mundo. Y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de motores, ¿no? Inclusive si pongo todos acá, aparecen varios más. Vamos a concentrarnos ahora en dos. Principalmente en uno, y después les voy a comentar el otro que diferencia tiene. Es el motor de CC. CC significa motor de corriente continua. Hay otros motores de corriente alterna. No vamos a ver qué significa eso, que se manejan de otra manera, necesitan otro tipo de corriente. Nosotros estamos trabajando todo con corriente continua. Y bien, tenemos dos terminales. Hago clic acá, conecto uno en negativo, conecto el otro en positivo y iniciamos la simulación. ¿Qué va a pasar? Se nos va a mover la computadora, va a saltar todo. Veamos. Iniciamos la simulación y no, por suerte nos muestra acá girando. Y yo voy a acercarme un poquito con la ruedita del mouse. Fíjense que aparece un número que dice 5902 RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto, o más sencillo, vueltitas por minuto. Este motor, aunque no parezca, está funcionando muy rápido y está haciendo 5900 vueltas por minuto. Voy a parar la simulación, me voy a volver a alejar. Fíjense que acá tengo otro motor, ¿sí? Que dice motor de aficionado. No me gusta mucho el nombre de motor de aficionado, de hobbyista. En realidad este motor, fíjense que es mucho más grande, tiene acá unos conectores para ruedas especiales. Es un motor con lo que se llama una caja reductora. Este motor que estaba acá, vieron que daba un montón de vueltas, decía 5900 vueltas por minuto. Fíjense este, yo voy a conectar aquí. Puedo tener dos motores conectados, no está prohibido para nada. ¿Sí? Y vamos a iniciar la simulación. Y acá me dice 96 vueltas por minuto. Lo que acá me decía 5000 y pico, ahora tengo 96. ¿Cómo es que tiene muchas menos vueltas? No, justamente dentro de esta caja hay una serie de engranajes que hace que en vez de moverse tan rápido, se mueva más lento, pero con mucha más fuerza. Ustedes pueden investigar con respecto a los motores, van a ver que los motores, cuanto más rápido funcionan, en general pierden fuerza, no tienen tracción para moverse, y uno le pone engranajes para perder velocidad, pero ganar fuerza. Así funcionan los motores. Quédense ahí, pónganse a probar los motores, porque ya lanzamos los desafíos y terminamos con este episodio de salidas. Los LEDs, los motores, y les dejamos para que investiguen un montón de salidas más. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué te proponemos para que modifiques tus recetas? Primero, ¿qué pasa si a los motores que vimos recién los alimentamos con más baterías? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Se queman? ¿Tendremos que poner una resistencia? También conectamos los cables de una manera. En el LED vimos que de una manera funciona y de otra no, pero en los motores no probamos. ¿Qué pasa si conectás los motores al revés? Si lo que hemos puesto en positivo lo ponemos en negativo y al revés. Probalo y fíjate qué es lo que pasa. Si querés, antes de probarlo, ponete a pensar o tirá alguna idea que pensás que va a pasar. En el próximo episodio, ¿podremos detectar si mi robot se está cayendo? Y también, vamos a cambiar el comportamiento según la luz que el robot esté captando. ¡No te lo podés perder!